Bueno, mirad un péndulo. Un péndulo es cualquier masa colgada de un hilo. ¿Qué ocurre si separamos esa masa de esa posición de equilibrio? Pero que la separación sea muy pequeña, no a lo bestia, sino muy pequeña. Ahora os haré comprobar en la calculadora cosas matemáticas. Bueno, pues si separamos de la posición de equilibrio, resulta que aquí sabéis que las fuerzas existentes son el peso y la tensión. Al descomponer el peso, os sale esta componente del peso, que es cateto contiguo al ángulo, sería mg coseno de alfa. Y esa otra componente que es mg seno de alfa. Esta componente equilibra la tensión. Y esa componente del peso es la fuerza que intenta recuperar el equilibrio del péndulo. ¿Entendéis? Por eso lo he escrito ahí. La fuerza que intenta recuperar el equilibrio del péndulo, ¿quién es? Es mg seno de alfa. ¿Eso lo veis? Vale. Esa fuerza de recuperación es una fuerza elástica. Y como fuerza elástica tiene que ser igual a la constante recuperadora por la elongación, por lo que me he apartado de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, aquí maravillosamente, en lugar de seno de alfa, he escrito alfa. Coged las calculadoras. Y mirad, las calculadoras, si las ponéis en radianes, ¿por qué? Porque es del sistema internacional. Siempre que el ángulo sea pequeño, o sea, todo esto se va a cumplir cuando matemáticamente ocurra eso. Si el ángulo es pequeño, si apretáis el seno del ángulo, veréis que es lo mismo que la tangente del ángulo y veréis que es lo mismo que el propio ángulo. Intentad hacerlo con un ángulo pequeño. Imaginemos que el ángulo es de 8 grados. Eso, no quiero grados, quiero radianes. 180 grados y radianes. Pues esos 8 grados, que es un ángulo pequeño, ¿qué da la calculadora 8 por pi partido 180? No, decidme con decimal y todo. ¿0, cuánto? 0,04 y la otra 4. Otro 4. Vale, ahora apretad ese seno de 8 grados o seno de esos radianes. En el seno de 8, 0,989. No, o seno de 8 grados, entonces tendréis que tener la calculadora en grados, o seno de esos radianes, y con la calculadora en radianes. Y veréis cómo os da un número muy parecido. ¿Qué da? 0,043. ¿Veis cómo es lo mismo el ángulo que el seno del ángulo siempre que sea muy pequeño el ángulo? ¿Sí? Eso es matemática, no es física. ¿Vale? Incluso os he puesto más. Da lo mismo también que la tangente. Si os dedicáis a jugar y hacéis tangente de eso, veréis cómo da muy parecido también. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estamos diciendo que un péndulo, cuando lo separo poquito, ¿cómo se comporta? Pues cuando lo separo poquito, ese seno de alfa
lo puedo escribir como alfa. ¿Ya entendéis este paso? Sí. Vale. Ahora, aquí hay más matemáticas. Esta X, ¿qué es? Lo que se ha apartado en la posición de equilibrio. ¿Veis que eso se ha apartado ahí, ese arco? Pues en matemáticas los habrán soltado, o debierais de saber, o anotarlo, que para eso estoy yo, que el arco de circunferencia descrito es el ángulo, por supuesto en radianes, no en otra cosa, por el radio de la circunferencia. Luego, esta X, que es este arco, es el ángulo. ¿Qué ángulo es? El alfa por el radio de la circunferencia. ¿Esto qué circunferencia es? Pues la que tiene el radio, la propia longitud del péndulo. ¿Lo veis? Luego, eso lo he cambiado, alfa por L. Ahí ya me cargo las alfas. Os recuerdo que la constante recuperadora era m omega cuadrado y despejo, y aparece la famosa fórmula del periodo de un péndulo. El periodo de un péndulo es 2pi por la raíz de la longitud del péndulo partido la gravedad donde esté. ¿Vale? Un par de cuestioncitas para entender la formulita. ¿Qué ocurre si cuadruplicamos la longitud de un péndulo? Eso en plan comparativa, aunque esta es demasiado sencilla. Os recuerdo que antes diríais que el periodo del péndulo es, pues la formulita que ya sabemos. El después que me han dicho, que me han comentado. Después me comentan que cuadruplicamos la longitud, manteniendo constante lo demás, se supone. Pues en el después, la nueva longitud, la nueva gravedad. La nueva longitud es 4 veces la que tenía y la nueva gravedad no me dice nada, pues la he dejado la que tenía. Aquí obviamente me queda una raíz de 4 que es 2 veces que la fórmula del periodo anterior. Luego, si el péndulo que yo tengo cuadruplicamos la longitud, el periodo de oscilación se multiplica por 2. O sea que va más lento. ¿Entendéis? Vale. Otra, pero que afectara, digamos, a la gravedad, que es uno de los temas que tenemos que analizar este año. ¿Qué ocurre si trasladamos un péndulo, un reloj de péndulo? Me lo llevo a un planeta, un supuesto planeta cuya gravedad sea 9 veces la gravedad terrestre. Pues yo diría que en la Tierra el periodo es ese, y el periodo que llevaría ese reloj de péndulo ahora depende de la gravedad del planeta. Me dicen 9 veces la gravedad terrestre. ¿Qué es lo que me ha quedado? Esa raíz de 1/9 queda 1/3 y la fórmula del péndulo. Luego resulta que si me lo llevo a ese planeta, el periodo, ¿qué se hace? Disminuye el periodo. Luego, en dicho planeta, con esa gravedad tan grande, ¿qué es lo que hará? Pues irá bastante más deprisa. ¿Lo habéis pillado?